tal? En esta ocasión tenemos el honor de presentar a Rosa Salazar, activista y luchadora por los derechos de la mujer. Para quienes no la conozcan, ella ha impulsado temas de políticas públicas con enfoques integrados en derechos humanos. Actualmente trabaja en un proyecto llamado DH-Lab-MEX, Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TIC, como mujeres feministas, mujeres y hombres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y niñas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para que ella nos cuente un poco de su trabajo. Adelante. Muchas gracias a ti, Carla, a todo tu equipo por esta invitación. Bueno, pues sí, yo tengo trabajando con derechos humanos, con la defensa de derechos humanos, específicamente con derechos culturales desde chavita, desde que tenía 13, 14 años, por ahí de los 90, 1993, 94. Y pues bueno, desde entonces empecé a generar procesos de análisis con juventudes, con jóvenes, con personas jóvenes, que bueno, en México son personas que tienen entre 12 y 29 años, entonces yo era joven y trabajaba desde ese espacio, generando procesos de derechos culturales y después con derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Ya acercándonos a finales de los 90 y principios del año 2000, empecé a trabajar más enfáticamente con organizaciones sociales y civiles, específicamente con el tema de salud integral, salud sexual y salud reproductiva, y bueno, me tocó hacer unas cosas bien interesantes, como la campaña por los derechos de las y los jóvenes, una campaña nacional que tiene una cartilla muy buena, muy interesante y muy vigente, por cierto, hablando de la sexualidad y los derechos de las personas jóvenes como derecho social. Y bueno, pues ya por ahí de 2003, trabajando específicamente con el asunto de derechos humanos, comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, pues me tocó estar en la CEPAL dando pues pie a la discusión que entonces teníamos y que sigue actualmente vigente. Nos lo dicen, por ejemplo, las mujeres normalistas que están ahorita en lucha, en pie de lucha por el asunto del acceso a la educación y la internet como una forma pues de acceso a la igualdad, ¿no? Pues bueno, nada, desde entonces he trabajado con diferentes grupos y pues trabajando también con procesos de política pública, esto quiere decir con programas y proyectos, ¿no? Que tienen que ver con la defensa de mujeres y hombres jóvenes, de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes y de niñez, elaborando, por ejemplo, la ley, ¿no? La ley de derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México, que es un instrumento que se conoce poco y se utiliza mucho menos. Sería muy bueno que lo conocieran todo el mundo, para poder generar procesos pues, de ciudadanía. Y pues ahí trabajando en diferentes iniciativas, actualmente como colaboradora de Cineastas Unidas desde 2018, y pues impulsando los procesos de igualdad y no discriminación para las mujeres en el ámbito educativo, cultural y en la ciencia, que ahora estamos trabajando en un proceso en una secuencia, una jornada que vamos a tener en junio, el 9, el 2, el 9 y el 16 de junio. Vamos a estar trabajando con esto, por los derechos en el ámbito educativo y laboral de las mujeres desde el DH-LAB-MX. Ok. ¿Te parece si nos enfocamos en temas más específicos? ¿Sí? ¿Puedes contarnos sobre los derechos laborales en México para la mujer? Sí, bueno, es un tema, ¿no? Es un tema muy interesante y bueno, yo referiría ahí a un marco básico que tiene que ver con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un marco nacional fundamentado en el marco internacional de derechos de las mujeres. Eh, es muy importante porque resulta que, entre otras cosas, define, por ejemplo, como elemento básico,
¿cuál es, no? ¿O qué es la violencia? Y en ese sentido, bueno, me parece que es importante decirlo. De inicio, decir que, bueno, la violencia es cualquier forma o lesión o cualquier acción o condicionamiento que dañe o haga susceptible a las mujeres de ser dañadas o violentadas, valga la redundancia, en términos de su dignidad, su integridad o la libertad, ¿no? En ese sentido, me parece fundamental, pues, hablar de algo que es importantísimo, porque para que suceda esto que acabamos de definir como violencia, existe una condición que es la misoginia. Y esto es, pues, básicamente, pues, la forma o las conductas de odio hacia las mujeres que se manifiestan en actos de violencia, crueldad o cualquier otra situación, acción o agresión en contra de las mujeres a partir de los procesos de organización social, política, económica, cultural, se da en todos los espacios, tanto en el espacio interno familiar, ¿no? Como en los espacios públicos también existe la violencia comunitaria, muy común, ¿no? En México, es muy común en todos lados, pero es importante como mencionarlo. Esta misoginia permea a todos los ámbitos y genera estas condiciones donde se generan procesos de lesiones, agresiones y condicionan a las mujeres a situaciones de indignidad, de malos tratos, ¿no? De falta de respeto, de falta de libertad, de falta de garantía a su integridad, ¿no? En ese sentido es importante ubicar, pues existen varios tipos de violencia, como todas y todos ustedes saben, ¿no? La violencia, pues, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser patrimonial, puede ser violencia económica, puede ser violencia sexual o puede ser violencia simbólica. Para el caso que nos atañe el día de hoy, bueno, pues hablar sobre la violencia laboral, me parece importante decir que es la que se establece a partir de que hay un vínculo laboral entre una persona, en este caso, por supuesto, una mujer, ¿no? Que es víctima en relación al ejercicio de poder de otra persona en el ámbito laboral. Esto quiere decir, ¿no? Que generalmente las mujeres son violentadas en el ámbito laboral y que en el ámbito de trabajo también tiene que ver con elementos que ponen en riesgo su integridad y su condición de seguridad. Una cosa que me parece muy importante subrayar es que eh, la falta de garantías eh, para la seguridad de las mujeres implica las condiciones que se tengan para asegurarse que no exista la violencia laboral. Ya lo vamos a ver un poquitito después, pero me parece importante decirlo, ¿no? Bueno, en este caso, la violencia laboral consiste en uno o más actos, puede ser una situación o puede ser muchas, ¿no? Donde existe el abuso de poder, se dañe la autoestima de las mujeres y eso puede generar incluso daños a la salud, a su integridad, ¿no? A su dignidad, a su libertad, a su seguridad y, como decía yo hace rato, impide el desarrollo y atenta contra la igualdad. O sea, un lugar de trabajo donde hay violencia laboral es un lugar donde no existe la garantía de la igualdad para las mujeres. En ese sentido, me parece que es importante subrayar eh, cuáles serían como algunos elementos que esta ley a la que aludía yo hace un momento nos remite, ¿no? Voy a tratar de leerlo, bueno, yo lo voy a leer así porque es importantísimo tener estos conceptos así, tal cual están en la ley. En su artículo 11, la ley eh, general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nos dice, la violencia laboral es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación,
las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres a llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por su condición sexual y de género. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que siendo mujer en el espacio de trabajo tendría que estarse garantizando todos estos elementos para evitar que existan los procesos, digamos, que le nieguen, ¿no? El acceso a un trabajo digno. En la OIT habla de trabajo decente, ¿no? Las mujeres tenemos derecho a un trabajo decente. En términos generales, ¿no? También nos habla la ley en su artículo 13, por ejemplo, del hostigamiento, del cual nos dice que es el ejercicio de poder y una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos tanto laboral, como también pueden ser algunos espacios de tránsito, ¿no? Cuando hay procesos de desplazamiento en el ámbito de trabajo, eso es importante decirlo también. Pueden ser conductas, ya sea verbales, físicas, pueden ser las dos, ¿no? Físicas o verbales, y están relacionadas con la sexualidad y con una connotación lasciva. Esto quiere decir, eso que nosotros entendemos perfectamente cuando alguien nos está hostigando con un sentimiento como desagradable alrededor, genera un ambiente pesado, ¿no? Eso que mucha gente le llama una vibra pesada alrededor, pero que además tiene una connotación sexual. Muchas veces las mujeres no lo detectamos y somos víctimas de ello. Es importante ubicar también ese tipo de cosas. Bueno, hay una cosa importantísima, ¿no? El acoso sexual también deriva de este tipo de violencias y es una forma en donde, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder y esto pues lleva a un estado de falta de defensa de las propias mujeres y se sabe y se entiende un riesgo para la víctima. O sea, el acoso sexual es un riesgo a la seguridad de las mujeres en el trabajo, independientemente de que se realice una vez o varias veces. O sea, basta con que suceda una vez para entender que el acoso sexual, que el hostigamiento, ¿no? Son condiciones de inseguridad en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Una de las cosas que decía yo anteriormente, la violencia laboral está constituida por estos incidentes en los que las mujeres sufren abusos, sufren amenazas, sufren ataques. Hay circunstancias así terribles que se pueden llegar a relacionar con su trabajo y ponen en peligro directamente su seguridad, su bienestar y su salud. Estas conductas pueden ser también acciones, ¿no? Sistemáticas que persisten en el tiempo y, bueno, ponen en riesgo el ejercicio formalmente del trabajo de las mujeres. Cuando una mujer está siendo hostigada, está siendo acosada, está siendo violentada sexualmente en el ámbito laboral, todo el trabajo, todo su trabajo, todo su contexto se ve roto. Hay una vulneración de su condición de seguridad y de su propio trabajo. En ese sentido, puede causar efectos como, pues, obviamente a nivel físico, pero también a nivel psicológico, y las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia pueden tener daños tanto pues económicos o a nivel emocional que además no son calculados. Eso es muy importante, ¿no? La violencia laboral, entonces podemos ubicarla en tres niveles, ¿no? Hay un tipo de violencia donde se manifiesta a nivel vertical, esto es donde las personas están en una posición jerárquica, ¿no? Sobre las mujeres, está diferenciado. Puede ser ascendente cuando una o varias personas en una posición jerárquica inferior dentro de la estructura de la institución acosan a una persona que está en una posición superior, o descendente cuando la persona en una posición
jerárquica superior hostiga o acosa a alguien en una condición subordinada, ¿no? O sea, puede ser esta forma vertical de violencia, puede darse de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y es bien interesante ver cómo de pronto eso puede suceder y causar violencia muy fuerte, ¿no? Otra forma de violencia también puede ser la violencia horizontal. Se produce entre compañeras o compañeros de trabajo que se encuentran en una posición similar o equivalente dentro de la estructura de la institución. Ahí puede ser, no sé, compañero o compañera que está al lado en el escritorio de la oficina al lado, un compañero que siempre está, llega y del típico que te llega y te abraza, o del típico que llega y, hola, ¿cómo estás, amiguita? Tal, ¿no? O sea, gente que sabes que está hostigándote o molestándote o está tanto acosándote o como acosándote sexualmente o de varios tipos, el tipo de violencia que puede ejercerse, ¿no? Tanto psicológica como sexual. Y aquí, por ejemplo, también existe un tercer tipo de violencia que es la mixta o la compleja. Y aquí tiene que ver con un proceso donde una o varias personas violentan a su vez a una o varias personas. Es como una violencia intergrupal, ¿no? Y en esto varía, por ejemplo, el asunto de la posición jerárquica, que puede ser ya sea horizontal, pero cuando el jefe o la jefa tiene conocimiento de la situación, no interviene a favor de la parte que es acosada, hostigada, violentada, y no adopta ninguna medida para solucionar la situación. Y bueno, por el contrario, aumentan las acciones violentas en complicidad con la parte agresora. Es decir, aquí lo que está sucediendo es que este grupo, ¿no? O bueno, puede ser una persona o un grupo de personas que estén hostigando, acosando o violentando sexualmente a una mujer en medio de un proceso, ¿no? De trabajo, en medio del espacio laboral, y entonces todo el mundo se agrupa para poder seguir, ¿no? Violentando de manera permanente, ¿no? A la mujer en este espacio. Bueno, una cosa que es importante decir es que existen estos actos de violencia, pueden, bueno, en un espacio cerrado, pero también pueden darse, como decía yo hace rato, en un lugar o trayecto de trabajo, y esto puede generar que no formen parte de la organización, por ejemplo, no sé, para el caso, por ejemplo, que nosotras trabajamos en el ámbito cinematográfico, por ejemplo, los desplazamientos fuera de los sets o fuera de las oficinas, o si son clientes o proveedores, o en el caso de los espacios, digamos, personales, sean conocidos, familiares o desconocidos. En general, es importante ubicar pues estos elementos, ¿no? Y es importante ampliar siempre la visión para poder ubicar para poder identificar cuáles son estos tipos de violencia, cómo se están generando, quién las está desarrollando, cómo se está articulando, y poder entender cómo poder también intervenir y prevenir, atender, sancionar, eh, generar las condiciones para que haya un resarcimiento del daño para las víctimas y garantizar la no repetición de todos los casos. Entonces, eso sería como en general lo que puedo hablar de este gran tema que es el asunto de la violencia laboral. Ok. ¿Cuántos tipos de acoso existen a nivel laboral? Pues ¿cuántos tipos? Pues bueno, ya decía yo que hay como, pues existe el acoso sexual, ¿no? Esa es una. La otra es, existe la violencia mixta, ¿no? Es un buen ejemplo de un tipo de representación organizacional que nos permite, que nos plantea un mapa donde pueden darse estos elementos de acoso, ¿sí? Recordarlo. Inicia donde una o varias personas pueden violentar, a ver,
otra vez, violencia es acoso, violencia es hostigamiento, violencia, abuso sexual, ¿no? Donde una o varias personas violentan a, a una o varias personas en su misma posición jerárquica y además el jefe o la jefa tienen conocimiento de esto. Esto es una cosa muy interesante. Yo remitiría en términos digamos, para no abundar más en este sentido, en estas cosas, ubicar cómo se organizan en cada espacio los diferentes tipos de violencia, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, ubicando estos elementos, hay un tipo de acoso que puede ser la violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? A ver, tiene que ver con un acto, una acción, una omisión que dañe a la estabilidad mental, psicológica, psicosocial, ¿no? Eh, de una mujer en el ámbito del trabajo que implique, por ejemplo, el abandono, el descuido, hay como varias cosas, ¿no? Pero entre otras cosas, entre otras situaciones, pueden generarse restricciones, ¿no? Amenazas, no sé, se me ocurren esas, ¿no? O sea, la restricción del espacio, ¿no? O la restricción del trabajo, o, o las amenazas hacia una persona, aislar a una persona, ¿no? En medio de todo esto. Y yo diría que incluso se pueden generar algunas situaciones que me parece importante ubicarlas, ¿no? Eh, la violencia en el ámbito laboral puede limitar las posibilidades de comunicación de las mujeres, o hay mujeres a las que se les limitan. También pueden haber ataques, ¿no?, a las relaciones sociales, personales y las conductas de las propias mujeres. Por ejemplo, se les puede humillar, limitar las posibilidades de mantener contactos sociales con sus mismos con sus mismos grupos, ¿no? Se les puede negar derechos, ¿no?, ya establecidos. Otras cosas que pueden pasar es que hay ataques a la reputación de las trabajadoras, como, bueno, pues, no sé, chismes, esas cosas, ¿no?, que van en contra de las propias mujeres, difundir rumores, ridiculizarlas, menospreciar el trabajo, las labores de la víctima. Esos son ataques a la reputación y de las mujeres, que incluso pueden llegar a ser conductas de aislamiento, ¿no? O sea, generan todo un contexto para aislar a las mujeres trabajadoras. Por otro lado, también hay cambios, ataques, ¿no?, a la calidad profesional y a la situación vital de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente demeritan el trabajo, ¿no?, de las propias mujeres, las cambian de área aludiendo que no sirven para el trabajo, disminuyen sus procesos de rendimiento laboral. No sé, hay otro tipo de cosas que suceden también, que son ataques directos a su salud, ¿no? Que pueden llegar a ser como violencias o amenazas, ¿no?, directamente contra las trabajadoras, o asignar tareas peligrosas. Digo, hay como ejemplos por ahí, ¿no?, que podríamos estar indicando, pero básicamente estas formas, ¿no?, nos permiten ubicar cuáles son como las manifestaciones en las cuales se dan estos tipos de violencia. Okay. ¿Cómo se pueden defender las mujeres y a dónde pueden acudir por acoso laboral? Bueno, pues lo primero es ubicar que en cualquier caso, eh, bueno, dependiendo del tipo de violencia, podrían acudir directamente ya sea a la instancia que tenga
su unidad de trabajo, ¿no? Como espacio de quejas, ¿no? Por ejemplo, para poder desarrollar su, su queja a nivel interno. Esa es una, ¿no? Tomando en cuenta que todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, tendrían que atender este tipo de situaciones que son concernientes al ámbito laboral a partir de la implementación de un protocolo que necesariamente debería generar procesos para detección, atención y acompañamiento de las mujeres usuarias, ¿no? Bueno, las mujeres trabajadoras en casos de hostigamiento, acoso sexual y acoso laboral. Hay una instancia que nos permite como el apoyo, ¿no? Para poder ubicar este tipo de situaciones, pero insisto, tiene que ver con el caso en el que se encuentran. Por ejemplo, si es un caso de violencia sexual, directamente tienen que denunciar al Ministerio Público, ¿no? Independientemente de todo, ¿no? O sea, lo primero es llegar al Ministerio Público y generar una denuncia. Sabemos que eso es muy poco probable, ¿no? Por el tipo de violencia ejercida y que las mujeres se ven trastocadas en todos los ámbitos, ¿no? Entonces es muy difícil que las mujeres puedan acercarse al Ministerio Público porque generalmente pues no hay como digamos una buena atención. Sin embargo, existe entre otros, ¿no? Las agencias de atención a violencia sexual. Y en ese sentido, me parece que tendría que retomarse bueno, lo que las autoridades nos indican para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Para poder hacer una denuncia, es que si cualquier mujer es víctima de la violencia, lo primero, ¿no? Es ponerse a salvo, tratar de ponerse a salvo, entender que se puede generar la queja y la atención, ¿no? Y en este caso, si fuera lo necesario, la denuncia. Y bueno, acudir a las instancias de mujeres o de derechos humanos, esa es una instancia posible. Lo repito, si hay violencia sexual, lo que se recomienda inmediatamente es acudir a los ministerios públicos y a los centros de justicia para las mujeres. También otras cosas que se pueden hacer dependiendo del caso es acudir al área de quejas o de recursos humanos, ¿no? Donde se trabaja, ¿no? En el espacio. Si existe una unidad específicamente especial para poder atender acoso y violencia laboral contra las mujeres, hay que acudir allí. También es importante poder contemplar que existen, por ejemplo, entre otras, eh, los consejos éticos, ¿no? Los de también se pueden generar las canalizaciones. Yo creo que una de las cosas más importantes que tendríamos que observar acá es que hay una instancia, por ejemplo, como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde muy poca gente sabe que existe, pero que además existen documentos que establecen mecanismos y protocolos para que dentro de las diferentes instituciones laborales existan estos elementos para atender, acompañar a mujeres que se han visto como en casos de hostigamiento, acoso y de violencia laboral, ¿no? Entonces, digamos que eso es como en general las recomendaciones, pero sobre todo yo haría la recomendación de que en caso de cualquier tipo de violencia, las mujeres puedan acudir inmediatamente a las unidades de atención para las mujeres, ¿no?
existen a nivel delegacional, pero también existe directamente en el MP, ¿no? Esos elementos sería importantísimo que los tomaran en cuenta. Existen organizaciones civiles que están dedicadas a estos procesos, y bueno, pues no, podríamos revisarlo posteriormente. Ok, muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda para la entrevista. ¿Podrías proporcionarnos tus redes sociales para nuestros fans para que te sigan y conozcan tu trabajo? Sí, muchísimas gracias. Estamos como @DHLabMX y bueno, eso es en Twitter. En internet estamos como el enf2020.org y también estoy trabajando ahora, como les comentaba, con el proceso de Cineastas Unidas, y ahí somos Cineastas Unidas en Instagram, en Twitter y en Facebook. Todas las redes están cubiertas, así que si tienen alguna duda, sugerencia o tienen algún testimonio que generar, les recomendamos puedan seguirnos y nos hagan saber sus situaciones, tal vez podamos acompañarlas, como va a ser el caso de nuestra próxima jornada del 9 al 16 de junio en el Centro Cultural de España. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para nuestros fans que gustas dejar? Sí, la violencia contra las mujeres es un problema de todos y todas. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y son derechos de todas y todos. Es importante que podamos entender esas dos premisas y que en función de ellas podamos también avanzar para poder tener mejores condiciones de vida, trato digno, respetuoso, condiciones donde podamos articularnos socialmente y de manera individual para poder desarrollar espacios de buen trato y evitar ese tipo de cosas. Finalmente, la convivencia es necesaria, y todo el mundo necesitamos, requerimos y exigimos trato digno y respetuoso. Entonces, de la casa a la oficina, por la calle, en el transporte, en donde sea, hay que inspirarnos, hay que invitarnos, hay que hacer permanente ejercicio por el trato digno y respetuoso de todas las personas en todas las edades, pero específicamente por las niñas y las mujeres en este país, que además es donde matan todos los días por ser mujeres a 11 mujeres son asesinadas por ser mujeres y 51 mujeres son violadas todos los días. Eso es lo que tenemos hasta ahora como dato. Hay subregistro, lo sabemos, pero queremos que esto se transforme verdaderamente y lleguemos a ser una sociedad mucho más vivible, ¿no? Hay que buscar esa posibilidad. Entonces la invitación es esa. Pensemos que los derechos humanos de las mujeres son derechos para todas y todos, y vamos a darnos la dignidad que nos merecemos para convivir. Muchas gracias. Para Concentrarte TV, Carla Hernández Tapia. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Bye, bye.